Resumen clase primero, restauración. Dios creó a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza. Hay un diseño original de Dios para nosotros. El diseño original de nosotros como personas ha sido modificado de muchos modos y debido a múltiples causas. Un diseño original modificado impedirá muchas veces que este tal pueda funcionar correctamente y con calidad, según el grado de modificación en el diseño de sus partes específicas. Un diseño original mal modificado de múltiples modos aumentará las posibilidades de presentar problemas de mal en peor. Alterar el diseño original en el todo de algo hará que en algún momento empiece a presentar problemas y a veces más problemas. Cuando esto sucede, es necesario que el diseño original modificado sea restaurado conforme a su diseño original para que este vuelva a ser funcional. Dios nos creó con un diseño original, nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando el hombre salió de agencia, salió con un diseño, el problema es que nos han tuneado. Algunas personas han modificado su cuerpo con sustancias, tatuajes, artefactos como piercings, uso de drogas, hacer chupitos en el cuerpo, fumar cigarrillos. Todo esto altera el diseño del cuerpo y puede traer complicaciones cerebrales. Por otra parte, el enemigo ha introducido ideas en la mente de las personas para no usar su cuerpo como Dios manda, con la finalidad de que éste sea usado de un modo pervertido, orgías, prácticas sexuales morbosas, contra las leyes de Dios. Hacer este tipo de cosas nos aleja del diseño original de Dios. El enemigo no solo quiere alterar el diseño original del cuerpo, quiere hacerlo también a nivel alma y espíritu. Ante todo esto, debemos tener cuidado y ser conscientes de las maquinaciones del enemigo, porque la palabra de Dios dice que nadie puede decir que no conoció a Dios, porque Dios se manifiesta a través de nuestras conciencias. La conciencia nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Además, prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. El enemigo puede modificar el alma a través de heridas emocionales, a través de impactos. Hay personas que creen que no sirven, que son pequeñas, que son basura, literatura, ideologías, filosofías. El objetivo es que el espíritu quede sedado. El espíritu nos lo dio Dios, la conciencia del espíritu puede estar cauterizada. Hay gente que puede matar a sangre fría, incluso no llorar y no sentir nada. La maldad cauteriza, modifica e insensibiliza las conciencias, y entre más modificaciones tenga el cuerpo y el alma, el espíritu estará más alejado de la gloria de Dios. Dios quiere llevarnos al diseño original, quiere llevarnos a como Él nos sacó de agencia. Quiere restaurar el cuerpo, el alma, y también quiere restaurar el espíritu. A Dios le importa que nos dejemos restaurar al diseño original. No importa nuestro origen, sino cuál quieres que sea tu destino, porque Dios quiere restaurar lo dañado. Además, Dios no solo quiere que seamos restaurados, quiere convertirnos en restauradores. Hay personas que tienen mucho potencial oculto, pero no han sido restaurados. Por esto Dios resume en clase primero, restauración. 2. Necesita restauradores para que intervengan y puedan ayudarlos a liberar su potencial oculto. Todas las personas han sido tuneadas y modificadas del diseño original de Dios. Para poder ser un restaurador es necesario ser restaurado primero. Esto es muy importante, ya que enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Dios quiere levantar gente para usarlos y restaurar a otros. Si alguien quiere que Dios lo use para restaurar, es necesario que esta persona sea restaurada primero. Muchos han dicho, ya no ve lo duro sino lo tupido. Esto es porque están siendo restaurados, están siendo limpiados, están siendo purificados. Y el acero se templa en el horno. Primero Dios restaura a la persona, para después de ser restaurado, ésta pueda restaurar a otras personas. A través de esa persona. Dios no va a levantar gente chueca para que ésta restaure a otros, que veníamos chuecos es otra cosa. Deben ser restaurados para restaurar a otros con ayuda del Espíritu Santo. ¿Quieres restaurar? Vas a ser restaurado. El problema de muchos es que quieren restaurar sin haber sido restaurados. ¿Quieres predicar la palabra? Vas a ser restaurado. Hay un hermano lujurioso, hay una hermana seductora, personas con egoísmo, falta de gratitud, no saben honrar, no saben obedecer, van a ser restaurados. El problema de la gente es que ésta quiere ser levantada, pero no quiere ser restaurada. Es mejor ser restaurado cuando nadie te conoce a caer, cuando la persona ha sido levantada. ¿Para quién es el proceso de restauración? Para los que no han nacido de nuevo y para el que ya ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo funciona el proceso de restauración? Si alguien necesita restauración, Dios va a usar a alguien que ya esté restaurado, como instrumento para restaurar, preferentemente hombre con hombre y mujer con mujer. Dios va a usar a alguien que previamente fue restaurado. Si la persona no ha sido restaurada no tiene mucho que enseñar. El restaurador debe enseñar a la persona a amar a Jesús, no al restaurador. El restaurador debe estar en comunión con el Espíritu Santo, haber sido restaurado para poder guiar a la persona a ser restaurada al modelo que se llama Jesús y a su voluntad. Nadie puede reconocer que Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. El restaurador necesita estar de la mano del Espíritu Santo de Dios, para llevarlo o llevarla a Jesús. Si no está de la mano del Espíritu Santo la va a llevar a no sé dónde. Si el restaurador está en comunión con el Espíritu Santo, este se va a mover en la revelación del Espíritu Santo, en el poder de la palabra, en los dones, en el poder del Espíritu Santo, y ahí aplica lo que dice la Biblia. No te preocupes por lo que habrás de decir, porque el Espíritu Santo te va a decir lo que habrás de hablar. Si el restaurador no está en comunión con el Espíritu Santo, muy difícilmente le oirán, le entenderán y se frustrará fácilmente. La persona a ser restaurada tiene que tener un corazón de niño, disponibilidad, ser honesta, humilde y buena actitud. A veces es más fácil que el Señor restaure a los nuevos a los que vienen de los anexos que a los que son cristianos de años. Muchas veces estos son duros, son tiesos y tienen estructuras. Resumen clase primero, restauración. 3. Para poder ser restaurados, hay que entregarse a Dios completamente y dejar que Dios nos restaure. Ya que, de otro modo, la persona a ser restaurada se va y se queda igual. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y de restauración constante. El llamado sobre llamados es buscar ser a la estatura del varón perfecto. Cuando una persona tiene heridas en el alma, es importante que ésta se deje restaurar constantemente por el Señor Jesús, y de este modo sanar el alma, ya que éstas pueden acumularse y contaminar su alma. Si hay que llorar se llora, y si hay que gritar se grita. Cuando alguien crece en discernimiento espiritual, esta persona puede detectar fácilmente personas heridas del alma. Si el Señor empieza a levantar con poder y autoridad a alguien, este alguien tiene que cuidar las heridas de su alma, porque con ese poder y autoridad que ha sido levantado, esta puede desviar a muchos y puede herir a muchos, por lo que hay una responsabilidad. En conclusión, Dios quiere restaurar a las personas para luego convertirlas en restauradores, pero si las personas no se dejan restaurar, estas no van a poder restaurar a nadie, y esta será un ciego guía de ciegos. Una vez la persona restaurada, y siendo usada por Dios para restaurar a otros, esta necesita constantemente meterse al lugar secreto y entrar al taller del maestro y hacer lo que decía el rey David. Examíname Señor, y exhibe lo que esté mal. Cuando alguien cree que está bien, es cuando está peor porque perdió la capacidad de darse cuenta de sus errores. El ser humano constantemente se equivoca, y no se trata de equivocarse a propósito, pero luego este también falla. Si pasa una semana o dos, y si este no tiene de qué arrepentirse, no es que haya crecido en santidad, es que quizá la conciencia ya fue cauterizada, y esto es muy peligroso. Hay que cuidar el alma y no abrir el corazón con cualquiera. Dios quiere restaurarnos porque quiere que seamos restauradores. Es muy importante arrepentirnos y restaurar nuestra relación de hombres con Dios. El proceso de restauración puede ser doloroso, sin embargo, ayudará. Resumen clase primero, restauración. 4. Citas bíblicas. Génesis 1, 27, 28. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
28 Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 2 Corintios 3, 18. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 1 Corintios 15, 49. 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Isaías 58, 12. 12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Juan 3, 3. 3 Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 1, 12, 13. 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Camino a la restauración. Clase segundo. Resumen. Dios quiere restaurar a las personas para luego de ser restauradas estas se vuelvan restauradoras. El hombre está compuesto por un alma, con este elemento tenemos contacto en el interior con nosotros mismos, un cuerpo, podemos tener contacto con el mundo físico, y un espíritu, con este elemento tenemos contacto con el Espíritu de Dios. Anteriormente el antiguo templo de Dios era el tabernáculo, este estaba compuesto por el atrio, representa el cuerpo del hombre, el lugar santo, representa el alma del hombre, y el lugar santísimo, representa el espíritu del hombre. Somos el nuevo templo de Dios, compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Como nuevo templo de Dios, todos los elementos deben estar bien, quitar lo dañado y sanar las heridas de cada elemento y sus elementos. En el alma, las emociones, el intelecto y la voluntad. En el cuerpo, vista, lengua, habla, oído y pensamientos. En el espíritu, comunión, intuición y la conciencia, para poder lograr tener contacto con Dios y percibir su presencia, desde el espíritu. Gracias al sacrificio de Jesús ahora tenemos acceso al lugar santísimo desde nuestro espíritu. El Espíritu Santo se comunica con el espíritu del hombre. Los elementos del espíritu del hombre, conciencia, comunión, intuición, necesitan ser restaurados por el Espíritu Santo para que el hombre pueda tener contacto con Dios. Como templo de Dios es importante considerar que el cuerpo desea las cosas que no son de Dios, el alma debe decidir si obedecer al cuerpo, al espíritu, a las tentaciones del mundo, o a la voluntad de Dios. El espíritu desea las cosas de Dios. Es importante recordar que el cuerpo puede tomar el control de nosotros mismos y sacarnos del camino de Dios. Si lo alimentamos con los deseos de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A su vez, debemos tener cuidado con que alimentamos al alma, se debe tener cuidado con lo que vemos, lo que oímos, escuchamos. Es importante alimentar a nuestro espíritu, leer la palabra, asistir a la congregación, orar a Dios, ayunar para permanecer fieles a Dios. Mateo 26, 41, RBR 1960. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El cuerpo que tenemos no es de nosotros, y tenemos que dar cuentas a Dios por este. La conciencia nos da la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Podemos darnos cuenta cuando alguien está mal porque su conciencia lo acusa, por lo cual es importante estar a cuentas con Dios para que no se nos imposibilite, o sea más difícil establecer, tener y mantener la comunión con Dios. Del hombre necesita ser restaurada, debido a que ésta se encuentra cauterizada y no siente nada según las acciones malas ejecutadas por el humano, debido a la maldad, dando como resultado un ser humano insensible a su entorno, y por consecuencia a las leyes de Dios y a Dios. La conciencia acusa o respalda los razonamientos del alma. Cuando la conciencia despierta nos damos cuenta del bien y del mal. Empezamos a ver la realidad y nuestra realidad verdadera. Por otra parte, la comunión del hombre también necesita ser restaurada después de la conciencia, ya que si la conciencia está cauterizada, no se percibe el bien y el mal, somos propensos a causar daño sin sentir nada, y tampoco hay comunión con Dios. Cuando la conciencia es restaurada, podemos tener comunión con Dios. Hay personas que no pueden conectar con Dios porque no ejercitan el órgano comunión del espíritu, y esto mismo dificulta acercarnos a Dios como sentir su presencia. El tercer órgano que debe restaurar el Espíritu Santo en el humano y en su espíritu es la intuición. El enemigo usa nuestra intuición para pervertirnos a través de magos, agoreros, hechiceros. Si una persona no escucha al Espíritu Santo, es porque su intuición no ha sido restaurada, lo cual hace que no pueda percibir percepciones espirituales internas. Todos los humanos tenemos intuición en mayor o menor medida. Para poder nutrir al espíritu del hombre y para poder percibir a Dios, necesitamos usar eficazmente la comunión, la intuición y la conciencia. El Espíritu Santo necesita restaurar el intelecto del alma para ponerlo al servicio del espíritu y de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Podemos usar el intelecto para construir o destruir, depende de nosotros. Las emociones del hombre también deben ser restauradas. Las emociones son buenas, son humanas, el problema es no dejarnos gobernar o dominar por ellas, ya que pueden causar heridas si las usamos mal. Hay que tener en cuenta que las emociones son cambiantes, y debemos ser conscientes de lo que vamos a hacer y tener en cuenta que emoción o emociones nos están dominando antes de reaccionar. La voluntad nos da la capacidad de decidir hacia dónde vamos. El alma, el cuerpo y el espíritu están ligados. Por eso debemos dejar de ver oír escuchar cosas fuera de la voluntad de Dios. Hasta los griegos se dieron cuenta, mente sana cuerpo sano, porque todo está ligado. Hacer cosas fuera de la voluntad de Dios pueden contaminar los elementos del alma, del cuerpo y del espíritu, y podemos obtener como resultado la presentación de enfermedades. Todo está unido, todo está ligado. ¿Por qué necesita ser restaurada la conciencia, la comunión y la intuición, nivel espíritu? 1. Conciencia. La conciencia está contaminada, cauterizada, herida y débil, y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros mismos. 2. Comunión. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. No contristar al espíritu de Dios. 3. Intuición. Obtener discernimiento, percepción espiritual y entendimiento en las cosas de Dios. Evitar la iniquidad con discernimiento invocando a Dios. ¿Por qué necesita ser restaurada la voluntad, el intelecto, las emociones, nivel alma? 1. Voluntad. Servir a Dios de buena voluntad, escapar de la voluntad del diablo. 2. Intelecto. Entendimiento entorpecido, embotado, ser partícipes de una vida en Dios. 3. Emociones. Despojarnos de emociones que nos alejan de Dios. Evitar raíces de amargura y contaminar a otros. ¿Por qué necesita ser restaurada la vista, lengua, habla, oído, pensamientos, nivel cuerpo? 1. Vista. Codicia por los ojos. 2. Lengua, habla. Controlar lo que decimos. 3. Oído. Escuchar la verdad para obedecer. 4. Pensamientos. Evitar hacer distinciones y ser jueces con malos pensamientos. Las áreas anteriores deben ser restauradas y el proceso ayudará a lograr ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Para esto necesitamos tiempo, esfuerzo y mucha dedicación para lograrlo. Somos el templo de Dios. El apóstol Pablo declara que somos templo de Dios. 1 Corintios 3, 16. Así como Dios moraba en el tabernáculo en el lugar santísimo, así el Espíritu Santo mora en el creyente en el espíritu humano. Sabemos que el tabernáculo estaba dividido en 3 áreas principales. Cuando una persona hace la oración de fe aceptar a Cristo, acaba de empezar el proceso de restauración. 1. Arrepentimiento. 2. Conversión. 3. Obediencia. En este proceso es necesario crecer en carácter. Cuando una persona entra en este proceso, esta debe cuidar 3 aspectos. 1. Oír atentamente la voz de Dios. 2. Guardar y poner por obra sus mandamientos. 3. Dios nos exaltará. En segundo lugar, el proceso se resume de la siguiente manera. Las áreas a tratar son: 1.
Sanar el alma herida. 2. Liberar. Echar fuera las ataduras, raíces, espíritus inmundos. 3. Transformar. Ser activados en los dones espirituales y practicarlos. 4. Restaurar. Involúcranos en el servicio a Dios. Nota. El Espíritu Santo debe restaurar a la persona antes de poder liberarla. Mateo 12, 43, 45, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Cuando una persona no conoce nada de Dios, ésta se encuentra en la no voluntad. Cuando alguien tiene conocimientos básicos de la voluntad de Dios y empieza a obedecer a Dios, esta persona está en la voluntad permisible. Sin embargo, debemos esforzarnos por caminar de la mano de Dios y buscar hacer su voluntad perfecta, hacer todo lo que Él manda, ya que el objetivo es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Debemos esforzarnos por practicar su carácter y dejarnos moldear y transformar por el Espíritu Santo, para aproximarnos a ser como Jesús. Nuestra voluntad nos ayudará a cambiar y dejar de ser tóxicos. Para esto debemos tener fuerza de voluntad, para sujetarnos a las leyes de Dios. Es muy importante servir a Dios. Todo lo da Dios, no tenemos de qué gloriarnos. De gracia recibimos, damos de gracia. Con una mano recibo, con la otra doy, pero en el proceso que feliz soy. Agua que se estanca se echa a perder. Es un privilegio servir al Señor. El que quiera ser el mayor que sirva. Debemos tener mentalidad de siervo, mentalidad de sacerdote. Ser viviente. Cuerpo con el espíritu es un alma. Génesis 2, 7. 2 Pedro 3, 20. Ezequiel 18, 4. Conciencia. 1 Corintios 8, 7. 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. 1 Corintios 8, 12. 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 1 Timoteo 4, 2. 2 Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Isaías 59, 1, 2. Confesión del pecado de Israel 59. Aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. 2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Comunión. Romanos 8, 6, 7. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Efesios 4, 30. 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Intuición. 1 Corintios 2, 14. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Salmos 14, 4. 4 No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Alma, voluntad. 1 Corintios 9, 17. 17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 2 Timoteo 2, 26. 26 Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Intelecto. 2 Corintios 3, 14. 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Efesios 4, 18. 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Emociones. Proverbios 17, 22. 22 El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Génesis 49, 23. 23 Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Cuerpo, vista. Mateo 5, 29. 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lengua, habla. Santiago 3, 6. 6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Oído. 2 Timoteo 4, 4. 4 Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pensamientos. Santiago 2, 4. 4 No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Las áreas anteriores deben ser restauradas, y el proceso ayudará a lograr ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Para esto necesitamos tiempo, esfuerzo y mucha dedicación para lograrlo. Somos el templo de Dios. El apóstol Pablo declara que somos templo de Dios. 1 Corintios 3, 16. Así como Dios moraba en el tabernáculo en el lugar santísimo, así el Espíritu Santo mora en el creyente en el espíritu humano. Sabemos que el tabernáculo estaba dividido en 3 áreas principales. Resumen clase segundo. Camino a la restauración. Dios quiere restaurar a las personas para luego de ser restauradas estas se vuelvan restauradoras. El hombre está compuesto por un alma, con este elemento tenemos contacto en el interior con nosotros mismos, un cuerpo, podemos tener contacto con el mundo físico, y un espíritu, con este elemento tenemos contacto con el Espíritu de Dios. Anteriormente el antiguo templo de Dios era el tabernáculo, este estaba compuesto por el atrio, representa el cuerpo del hombre, el lugar santo, representa el alma del hombre, y el lugar santísimo, representa el espíritu del hombre. Somos el nuevo templo de Dios, compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Como nuevo templo de Dios, todos los elementos deben estar bien, quitar lo dañado y sanar las heridas de cada elemento y sus elementos. En el alma, las emociones, el intelecto y la voluntad. En el cuerpo, vista, lengua, habla, oído y pensamientos. En el espíritu, comunión, intuición y la conciencia, para poder lograr tener contacto con Dios y percibir su presencia, desde el espíritu. Gracias al sacrificio de Jesús ahora tenemos acceso al lugar santísimo desde nuestro espíritu. El Espíritu Santo se comunica con el espíritu del hombre. Los elementos del espíritu del hombre, conciencia, comunión, intuición, necesitan ser restaurados por el Espíritu Santo para que el hombre pueda tener contacto con Dios. Como templo de Dios es importante considerar que el cuerpo desea las cosas que no son de Dios, el alma debe decidir si obedecer al cuerpo, al espíritu, a las tentaciones del mundo, o a la voluntad de Dios. El espíritu desea las cosas de Dios. Es importante recordar que el cuerpo puede tomar el control de nosotros mismos y sacarnos del camino de Dios. Si lo alimentamos con los deseos de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A su vez, debemos tener cuidado con que alimentamos al alma, se debe tener cuidado con lo que vemos, lo que oímos, escuchamos. Es importante alimentar a nuestro espíritu, leer la palabra, asistir a la congregación, orar a Dios, ayunar para permanecer fieles a Dios. Mateo 26, 41, RBR 1960. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El cuerpo que tenemos no es de nosotros, y tenemos que dar cuentas a Dios por este. La conciencia nos da la capacidad de discernir entre el bien y el mal.
Podemos darnos cuenta cuando alguien está mal porque su conciencia lo acusa, por lo cual es importante estar a cuentas con Dios para que no se nos imposibilite, o sea más difícil establecer, tener y mantener la comunión con Dios. Del hombre necesita ser restaurada, debido a que ésta se encuentra cauterizada y no siente nada según las acciones malas ejecutadas por el humano, debido a la maldad, dando como resultado un ser humano insensible a su entorno, y por consecuencia a las leyes de Dios y a Dios. La conciencia acusa o respalda los razonamientos del alma. Cuando la conciencia despierta nos damos cuenta del bien y del mal. Empezamos a ver la realidad y nuestra realidad verdadera. Por otra parte, la comunión del hombre también necesita ser restaurada después de la conciencia, ya que si la conciencia está cauterizada, no se percibe el bien y el mal, somos propensos a causar daño sin sentir nada, y tampoco hay comunión con Dios. Cuando la conciencia es restaurada, podemos tener comunión con Dios. Hay personas que no pueden conectar con Dios porque no ejercitan el órgano comunión del espíritu, y esto mismo dificulta acercarnos a Dios como sentir su presencia. El tercer órgano que debe restaurar el Espíritu Santo en el humano y en su espíritu es la intuición. El enemigo usa nuestra intuición para pervertirnos a través de magos, agoreros, hechiceros. Si una persona no escucha al Espíritu Santo, es porque su intuición no ha sido restaurada, lo cual hace que no pueda percibir percepciones espirituales internas. Todos los humanos tenemos intuición en mayor o menor medida. Para poder nutrir al espíritu del hombre y para poder percibir a Dios, necesitamos usar eficazmente la comunión, la intuición y la conciencia. El Espíritu Santo necesita restaurar el intelecto del alma para ponerlo al servicio del espíritu y de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Podemos usar el intelecto para construir o destruir, depende de nosotros. Las emociones del hombre también deben ser restauradas. Las emociones son buenas, son humanas, el problema es no dejarnos gobernar o dominar por ellas, ya que pueden causar heridas si las usamos mal. Hay que tener en cuenta que las emociones son cambiantes, y debemos ser conscientes de lo que vamos a hacer y tener en cuenta que emoción o emociones nos están dominando antes de reaccionar. La voluntad nos da la capacidad de decidir hacia dónde vamos. El alma, el cuerpo y el espíritu están ligados. Por eso debemos dejar de ver oír escuchar cosas fuera de la voluntad de Dios. Hasta los griegos se dieron cuenta, mente sana cuerpo sano, porque todo está ligado. Hacer cosas fuera de la voluntad de Dios pueden contaminar los elementos del alma, del cuerpo y del espíritu, y podemos obtener como resultado la presentación de enfermedades. Todo está unido, todo está ligado. ¿Por qué necesita ser restaurada la conciencia, la comunión y la intuición? Nivel espíritu. 1. Conciencia. La conciencia está contaminada, cauterizada, herida y débil, y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros mismos. 2. Comunión. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. No contristar al espíritu de Dios. 3. Intuición. Obtener discernimiento, percepción espiritual y entendimiento en las cosas de Dios. Evitar la iniquidad con discernimiento invocando a Dios. ¿Por qué necesita ser restaurada la voluntad, el intelecto, las emociones? Nivel alma. 1. Voluntad. Servir a Dios de buena voluntad, escapar de la voluntad del diablo. 2. Intelecto. Entendimiento entorpecido, embotado, ser partícipes de una vida en Dios. 3. Emociones. Despojarnos de emociones que nos alejan de Dios. Evitar raíces de amargura y contaminar a otros. ¿Por qué necesita ser restaurada la vista, lengua, habla, oído, pensamientos, nivel cuerpo? 1. Vista. Codicia por los ojos. 2. Lengua, habla. Controlar lo que decimos. 3. Oído. Escuchar la verdad para obedecer. 4. Pensamientos. Evitar hacer distinciones y ser jueces con malos pensamientos. Las áreas anteriores deben ser restauradas y el proceso ayudará a lograr ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Para esto necesitamos tiempo, esfuerzo y mucha dedicación para lograrlo. Somos el templo de Dios. El apóstol Pablo declara que somos templo de Dios. 1 Corintios 3, 16. Así como Dios moraba en el tabernáculo en el lugar santísimo, así el Espíritu Santo mora en el creyente en el espíritu humano. Sabemos que el tabernáculo estaba dividido en 3 áreas principales. Cuando una persona hace la oración de fe y aceptar a Cristo, acaba de empezar el proceso de restauración. 1. Arrepentimiento. 2. Conversión. 3. Obediencia. En este proceso es necesario crecer en carácter. Cuando una persona entra en este proceso, esta debe cuidar 3 aspectos. 1. Oír atentamente la voz de Dios. 2. Guardar y poner por obra sus mandamientos. 3. Dios nos exaltará. En segundo lugar, el proceso se resume de la siguiente manera. Las áreas a tratar son: 1. Sanar el alma herida. 2. Liberar. Echar fuera las ataduras, raíces, espíritus inmundos. 3. Transformar. Ser activados en los dones espirituales y practicarlos. 4. Restaurar. Involúcranos en el servicio a Dios. Nota: el Espíritu Santo debe restaurar a la persona antes de poder liberarla. Mateo 12, 43, 45, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Cuando una persona no conoce nada de Dios, ésta se encuentra en la no voluntad. Cuando alguien tiene conocimientos básicos de la voluntad de Dios y empieza a obedecer a Dios, esta persona está en la voluntad permisible. Sin embargo, debemos esforzarnos por caminar de la mano de Dios y buscar hacer su voluntad perfecta, hacer todo lo que Él manda, ya que el objetivo es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Debemos esforzarnos por practicar su carácter y dejarnos moldear y transformar por el Espíritu Santo, para aproximarnos a ser como Jesús. Nuestra voluntad nos ayudará a cambiar y dejar de ser tóxicos. Para esto debemos tener fuerza de voluntad, para sujetarnos a las leyes de Dios. Es muy importante servir a Dios. Todo lo da Dios, no tenemos de qué gloriarnos. De gracia recibimos, damos de gracia. Con una mano recibo, con la otra doy, pero en el proceso que feliz soy. Agua que se estanca se echa a perder. Es un privilegio servir al Señor. El que quiera ser el mayor que sirva. Debemos tener mentalidad de siervo, mentalidad de sacerdote. Ser viviente. Cuerpo con el espíritu es un alma. Génesis 2, 7. 2 Pedro 3, 20. Ezequiel 18, 4. Citas bíblicas. Ser viviente. Cuerpo con el espíritu es un alma. Génesis 2, 7. 2 Pedro 3, 20. Ezequiel 18, 4. Espíritu. Conciencia. 1 Corintios 8, 7. 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. 1 Corintios 8, 12. 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 1 Timoteo 4, 2. 2 Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Isaías 59, 1, 2. Confesión del pecado de Israel 59. Aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. 2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír comunión. Romanos 8, 6, 7. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Efesios 4, 30. 30 Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Intuición. 1 Corintios 2, 14. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Salmos 14, 4. 4 No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan.
alma, voluntad. 1 Corintios 9, 17. 17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 2 Timoteo 2, 26. 26 Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Intelecto. 2 Corintios 3, 14. 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Efesios 4, 18. 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Emociones. Proverbios 17, 22. 22 El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Génesis 49, 23. 23 Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arteros. Cuerpo, vista. Mateo 5, 29. 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lengua, habla. Santiago 3, 6. 6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Oído. 2 Timoteo 4, 4. 4 Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pensamientos. Santiago 2, 4. 4 No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Las áreas anteriores deben ser restauradas, y el proceso ayudará a lograr ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Para esto necesitamos tiempo, esfuerzo y mucha dedicación. Para lograrlo somos el templo de Dios. El apóstol Pablo declara que somos templo de Dios. 1 Corintios 3, 16. Así como Dios moraba en el tabernáculo en el lugar santísimo, así el Espíritu Santo mora en el creyente en el espíritu humano. Sabemos que el tabernáculo estaba dividido en 3 áreas principales.